Buenas noches a todos. Estamos aquí contentos porque hoy es el día que comenzamos el curso de guerra espiritual. Es un curso que me han pedido mucho, es un curso que teníamos pendiente ahí en el tintero y pues es importante saber que todos nosotros tenemos forma de levantarnos en contra de las tinieblas. Y hay muchas iglesias que no comprenden esto, por eso para mí es muy importante dar este curso, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es entender nuestra posición, la autoridad que tenemos delante de aquel que quiere destruir nuestras vidas, todo lo que el Señor nos ha dado, las herramientas, las estrategias, todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos salir adelante. Y cuando yo era chiquita en el Señor, pensaba, pues, ¿cómo podían aquellos hombres de Dios tener tanta autoridad y tener tanto gozo y tanta alegría en el poder del Espíritu Santo? Y nosotros no, porque no fui instruida para conocer estas cosas. Pero ahora han pasado los años y ahora sé que podemos nosotros levantarnos como soldados de guerra, como capitanes, como generales de guerra, y detener todas las acechanzas, todas las maquinaciones del enemigo. Hemos hablado en otros cursos, en otras prédicas, que tenemos 3 enemigos importantes en nuestra vida. El primero es la carne, el segundo es el mundo y el tercero es Satanás. Entonces nosotros sabemos que estos 3 enemigos trabajan arduamente en contra de nuestra paz, de nuestro gozo, de que podamos consumar aquí la salvación, porque sabemos que tenemos la salvación eterna, que el Espíritu está ya sentado, va a estar sentado lo antes posible en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero aquí tenemos esa lucha tremenda, día con día, a cada instante, es una batalla. A veces el enemigo nos deja descansar un rato, ¿no? Dice que tentaba a Jesús y se alejaba de él por un tiempo, ¿no? Y así lo hace con nosotros. Nos deja pensar que estamos bien, que no hay ningún problema y de repente ataca de nuevo. Por eso es muy importante conocer el mundo espiritual. Si nosotros no conocemos el mundo espiritual, siempre estamos pensando aquí en lo natural y tratando de tener estrategias para cambiar las cosas a través de lo que nosotros vemos y lo que tocamos, lo tangible. Pero tenemos que entender que hay un mundo que no se ve. Hay seres que no se ven, que están rodeándonos a nosotros. Es por esto que esta prédica se llama Estamos rodeados, estamos rodeados. Y sería muy bueno para ti, para mí, poder comprender que nosotros no estamos solos, ¿no? De hecho, sabemos que el Espíritu Santo nos acompaña en toda nuestra debilidad, que nos guía conforme a lo que el Señor quiere, pero también necesitamos entender que hay ángeles del Señor y hay ángeles caídos que están tratando, los ángeles caídos están tratando de que nosotros perezcamos, seamos destruidos, tengamos derrota, que no podamos alcanzar la victoria, de torturarnos, porque como ellos viven torturados o mueren torturados, también quieren que nosotros vivamos igual. Es por esto que conociendo al enemigo es como nosotros vamos a poder utilizar las herramientas que Dios nos da, las estrategias para poder detener las maquinaciones de Satanás. Así que esta prédica se llama Estamos rodeados. Sí, estamos rodeados. Y es el curso de guerra espiritual, tema número 1. Y yo sé que muchos de ustedes están esperando que ya empecemos a echar fuera demonios y que les enseñe cómo hacer este asunto. Pero yo creo que primero tenemos que entender nuestra identidad, lo que nosotros somos en Cristo, lo que Dios nos ha otorgado, qué se nos ha concedido, qué se nos ha dado a través de la muerte preciosa de Jesús en la cruz, de cómo Él ha magníficamente ganado toda esa autoridad que ahora ha sido otorgada a la iglesia. Es por esto que existe un mundo espiritual de donde parten todas las cosas naturales. Todo primero fue espiritual y de repente se volvió natural. Dios es eterno e inmortal. Dios vive en el eterno presente, entonces
Sabemos que Él dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y sabemos que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y sabemos y entendemos que todo era espiritual y de repente se hizo materia, ¿no? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, nosotros vemos cómo está el espacio, el tiempo y la materia, ¿ok? Juan 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Tenemos que entender que ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la gloria del unigénito del Padre, ¿no? Ese es Jesús que se hizo carne, ¿ok? Y dice que cualquiera que dice que Jesucristo no ha venido en carne es el espíritu de anticristo. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros sabemos que Jesús, el Dios Hijo, vino en carne. Colosenses 1:6. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. ¿Ok? Entonces entendemos que Jesús es Dios y que Él al morir en la cruz nos ha otorgado un montón de herramientas que vamos a ver a través de este curso para que nosotros podamos quitarle al diablo lo que nos ha robado, porque esto es así, ¿no? La Biblia dice que cuando el ladrón es descubierto, devolverá 7 veces lo que ha robado. El Señor creó todas las cosas que existen y también a los seres celestiales. El mundo espiritual es real y sin duda existe el bien y el mal. La rebelión de Satanás causó la caída de la tercera parte de los ángeles, que había creado Dios, y fue de esa forma como comenzó una guerra entre Dios y el enemigo, ¿ok? La guerra comenzó allá, en el cielo, cuando el diablo se rebeló y le dijo a Dios, pues a mí no me interesa lo que tú hagas, yo quiero tener mi trono donde tú estás y yo quiero que me adoren. Y se rebeló en contra de Dios y arrastró, dice la Biblia, con su cola, ese dragón arrastró la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta situación de que el diablo arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, lo vemos en Apocalipsis, en este pasaje de Apocalipsis que ya hemos estudiado muchísimas veces, pero sí es importante recordar que las estrellas es como Dios nombra a los ángeles, ¿ok? Las estrellas en este versículo son en realidad la referencia simbólica a los ángeles. De hecho, estamos siempre rodeados de batallas que se libran a favor o en contra de nosotros. Y la victoria definitivamente depende de nuestras decisiones, pues sabemos que el Señor nos creó con libre albedrío y el universo fue creado de la misma forma para funcionar con legalidad. Te voy a contar algo. Hace tiempo estaba yo pasando un momento muy fuerte en mi vida y había según esto era un evangelista, John de Bikuko se llama, él vive en Kenia. Y resulta que este hombre me contactaba a veces y me decía que quería venir a México, que Dios lo estaba llamando a México. Y yo no sabía por qué este varón a mí me hablaba y pues hablábamos, ¿no? Él le decía, oye, ¿cómo estás? Luego me enteré que se murió su esposa y de repente chateábamos así, pues casualmente como chateas con un creyente de otro país. Y de repente un día yo estaba pasando un momento súper difícil y él me manda una estampa, una figura en Facebook donde ángeles y demonios estaban peleando alrededor de un hombre, alrededor de mí, ¿no? Y yo le dije, pero ¿por qué causa tú siempre que yo estoy en problemas,
Tú me mandas algo o me escribes o me hablas o lo que sea. Y me dijo, porque yo soy profeta. Le dije, ¿cómo? ¿Eres profeta? Yo pensé que eras evangelista. Y me dijo, bueno, yo me dedico, soy un profeta que se mueve en el evangelismo, pero yo soy profeta. Y yo sé que tú estás pasando un momento muy difícil. Y fue él en realidad el que me dijo, sin conocerme, sin saber qué onda, Diana, te tienes que mover del lugar en donde estás. Luego me lo dijeron 2 profetas más, pero sí fue importante para mí entender que había esa batalla alrededor de mí que estaban librando los demonios para destruir nuevamente mi ministerio, porque el diablo siempre ha tratado de destruir tu ministerio, ha tratado de destruir a tu familia, ha tratado de destruir todo lo que tú eres, y tú quizás ni siquiera te das cuenta y no entiendes esas batallas. Pero yo cuando vi esa figura, esa estampa, lo vi tan claro, dije, sí, yo sé que el diablo está luchando para que yo sea destruida y que los ángeles están defendiéndome. Es por esto que es importante que entendamos que hay una legalidad en el reino, hay una legalidad en el mundo espiritual, y tú y yo tenemos que aprender a movernos en esa legalidad. El pensar que esto no existiría en el mundo celestial sería una falacia, una tontería, porque si hay legalidad en la tierra, es porque hay legalidad en el cielo. La tierra es una figura de lo que es el cielo. Definitivamente se deterioró un poquitito, ¿verdad? Con el pecado se deterioró, pero finalmente muchas cosas fueron creadas a imagen. Por ejemplo, el tabernáculo de la tierra era una figura del tabernáculo que hay en el cielo. Así que Él nos dio 613 mandamientos como muestra de su ley: rectitud, fidelidad y radicalidad. Cuando no conocíamos al Señor, estábamos a expensas de esas fuerzas, y definitivamente esto es así, porque yo recuerdo que trataba de ser tan fiel en mis oraciones, mi lectura, trataba de entregarme de verdad con todo mi corazón, y no podía salir de esas cavernas de oscuridad porque yo no conocía, no entendía. Yo lo atribuía todo a mí, y eso es lo que tú haces, ¿no? Tú lo atribuyes todo a tu carne y a tu falta de entrega y a tu falta de carácter y a que no quieres hacer las cosas, pero tú no entiendes quizás que el enemigo ha tomado tu voluntad hace mucho tiempo, ha tomado áreas de tu cuerpo, de tu vida, y con estas áreas lo que él hace es detener, retroceder, hacerte retroceder en cuanto a lo que es la victoria. Y él lo logra porque si tú vives en esa ignorancia y de no conocer quién es el enemigo, pues tú no sabes por dónde viene el ataque. No, es más, definitivamente ni siquiera entiendes el ataque. Por eso el entender que estamos rodeados, que hay batallas espirituales a nuestro alrededor, que hay estrategias también que el enemigo ha formulado para que seamos destruidos. Hay planes que él tiene para que seamos destruidos. A ti te va a hacer estar más avispado. Por eso dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque tendría que devorarte si tú ya eres cristiano y tú eres hijo de Dios y tú eres salvo, él no podría tocarte. Y hay muchas iglesias que dicen que el diablo no puede tocar a un hijo de Dios. Pero qué error tan grande. Entonces, ¿para qué anda dando vueltas a ver a quién devorar? A los incrédulos ya se los ha comido. Está tratando de devorar a los hijos de Dios, de devorar áreas de nuestras vidas, de devorar sueños, de devorar proyectos, de devorar visiones, de devorarte a ti y devorarme a mí. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos que vamos a estar bien avispados y vamos a abrir los ojos y vamos a saber lo que tenemos que hacer, pero definitivamente él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo se alimenta de tu carne y de la mía. Se alimenta de tus fracasos y de los míos. Por eso el Señor le dijo que era una serpiente, ¿no? Y le dijo, polvo comerás. Y el polvo somos nosotros, porque del polvo hemos salido. Las serpientes son carnívoras. El Señor no tenía por qué decirle a la serpiente que comería polvo. Le estaba hablando al diablo que se iba a alimentar de nuestros fracasos. Pero ahora tenemos a Jesús. Y la victoria es nuestra, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pero esto no es solamente aquí, así, voy a leer, voy a orar. No,
tienes que conocer estrategias. Tienes que conocer las armas que Dios te ha dado. Tienes que conocer, porque el hecho de que Jesús empezara a echar fuera demonios en aquel tiempo, yo creo que por eso los fariseos se pusieron tan locos, ¿no? Porque no conocían lo que era la liberación o la expulsión de los demonios. No conocían lo que era que las enfermedades no eran ocasionadas solamente por una situación biológica, sino que había operación del enemigo, ¿ok? Ahora nosotros estamos un poquito más avispados y podemos disfrutar el saber que tenemos esa forma de salir de todas esas torturas, ¿ok? Sin embargo, ahora que fuimos comprados por la sangre del Cordero, podemos aprovechar la protección de nuestro Padre Celestial. Y todo esto, el Señor, al decir que nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, pues es magnífico, porque al estar apartados de nuestro Padre Celestial, no podíamos disfrutar de la luz, vivíamos en las tinieblas, por eso nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Al vivir en las tinieblas, pues estás en el centro de la mazmorra, ¿no? Estás en el centro de la cárcel, estás en el centro de la tortura, ¿verdad? Pero ahora nuestro Padre nos ha dado protección, una protección especial. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ok? Dios necesita que tú seas un hombre espiritual, una mujer espiritual, y que también tú cuides tu cuerpo, permitas que el Señor libere tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios solo nos nombra especialmente a Gabriel y a Miguel y a Luzbel. En aquel tiempo también era un ángel, ¿no? Un arcángel. Pero sí es importante saber que no hay otros nombres, porque en los libros apócrifos sí salen otros nombres. Pero nosotros en la Biblia solo tenemos a Luzbel, a Miguel y a Gabriel, que después obviamente Luzbel, sabemos todos que se convirtió en Lucifer y Satanás, ¿ok? O Satanás. También nombra serafines. Es que sí es importante que entendamos lo que es el mundo espiritual. Isaías 6:2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Seres extraños? Sí, ¿no? Pero algún día estudiaremos, analizaremos, porque estos serafines tenían 6 alas, pero por ahora estamos en otro asunto, ¿verdad? B, querubines. También el Señor nos nombra querubines. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se acuerdan todos de esto? Es súper conocido este asunto. G, arcángeles, que es Gabriel y Miguel. Sí, ya no hay más que 2, porque Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles y formó un reino de las tinieblas, ¿ok? Fuera de la presencia del Señor. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Sí está fuerte, ¿no? Y también vemos al arcángel Gabriel cuando le habla a María, ¿no? Y también el otro día me estaba acordando cuando le habló al papá de Juan, que era... se llamaba, el papá de Juan, cuando entró al templo y estaba ministrando en el templo, y el ángel Gabriel le dijo: tu esposa va a tener un hijo, Le dijo: pero ¿cómo sería esto? Le dijo: mira, por cuanto no has creído, te quedarás mudo. Y ahí vemos cómo los ángeles han sido enviados a ejecutar la palabra de Dios y tienen poder, ¿ok? Veremos que no podemos adorarlos definitivamente, así que tengamos cuidado. H, ángeles, Hebreos 13:1 y 2.
permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y yo sí he tenido situaciones con ángeles, sí. Un día mi hijo chiquito estaba caminando por la calle, serían 10 años, y 11, una cosa así, y un señor que traía un traje así súper caro, porque pues Natán conocía, ¿no? Me dijo, mamá, era como un Armani, algo así súper caro, un portafolio, mamá, impresionante, traía ese señor súper bien vestido así. Se paró enfrente de mí y me dijo, tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida. Y se fue, mamá. Y le dije, Natán, era un ángel. Y me dijo, mamá, yo creo que sí, porque sentí súper extraño cuando me habló ese hombre así. No tenía por qué hacerlo. Y yo creo que muchas veces hay ángeles que se han presentado delante de nosotros y nos han dicho cosas y ni siquiera nos damos cuenta. Pero yo sí he tenido experiencias muy padres con esto, ¿ok? Lo que sí es real es que nunca se nos alienta en las Escrituras a adorar a los ángeles. Tengan mucho cuidado con esto y sobre todo ahora que hay una adoración hacia los ángeles tremenda y esto es pecado. No podemos adorar a los ángeles porque tenemos que adorar solamente a Dios, ¿ok? Entonces sí podemos nosotros decirle, Señor, te pido que envíes ángeles, porque los ángeles son seres que ministran a los salvos, están puestos para ministrar a los hijos de Dios. ¿Qué significa ministrar? Significa ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestras necesidades. Yo a veces voy solita en la madrugada, en carretera o donde sea, y viene la tentación, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora se poncha una llanta? Y le digo, Señor, gracias, porque tú enviarías un ángel a que me ayude, o varios. Y cuando tú conoces el mundo espiritual, tú sabes que el Señor no te dejará solo, ¿no? Y dice que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Así como el diablo tentó al Señor y le dijo, pues aviéntate, ¿no? Total, a sus ángeles enviará. Pero él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero si conocemos esas estrategias, es mucho más fácil para nosotros vivir confiados, sabiendo que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Salmo 103, 20. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Aquí, a mí cuando yo descubrí este versículo se me hizo así, ¿qué? Yo pensaba que el único que ejecutaba su palabra era el Señor. Pero si tú te fijas en la palabra de Dios, vemos varios casos que no fue así. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? A donde los 3 ángeles fueron, porque ahí no fue Jesús, fueron 3 ángeles que fueron, y bueno, sabemos la historia, pero ellos fueron los que cegaron a todo el pueblo para confundirlos. Entonces los ángeles pueden ejecutar las órdenes de Dios y tienen el poder para hacerlo. También lo vamos a ver en Apocalipsis. Vemos ángeles que van a tener el poder para ejecutar esos juicios de Dios, ¿ok? Obedeciendo a la voz de su precepto, ¿ok? Ellos ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a lo que Dios les dice, el precepto que Dios les da. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Y quise poner otras versiones porque mucha gente se confunde en este versículo y piensa que tiene que adorar a los ángeles, ¿no? Hacer culto a los ángeles, pero esto no es así. En otras versiones dice, deleitándose en la humillación de sí mismo. Eso es soberbia, es orgullo, ¿no? Es como un egocentrismo, ser el centro. Sabemos que el centro es Jesús y que en realidad Él es el que tiene esa humildad verdadera, ¿verdad? Y en la adoración a los ángeles, ¿ok? Nosotros no podemos adorar a los ángeles. Recordemos que la gloria de Dios está sobre nosotros, ¿sí? Somos portadores de la gloria, somos ese vaso de barro donde Dios ha puesto su gloria, ¿verdad? Y así como estaba sobre el tabernáculo en el desierto,
pues ahora Cristo habita en nosotros. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tan extraña. Y para la gente que a lo mejor no conoce a Cristo, escuchar esto debe ser algo muy extravagante, ¿no? Que saber que Jesús, que el Espíritu Santo vive en nosotros, decidió vivir en nosotros, es algo padrísimo y muy raro. En lo concerniente a la guerra espiritual, es muy importante entender primero que nada, que el enemigo, o sea, que el enemigo trabaja incansablemente para destruirte. Y por eso tú necesitas levantarte como un soldado de guerra. ¿Por qué seríamos soldados de Cristo? La Biblia dice que somos soldados de Cristo. Pues ¿en contra de quién luchas? Pues ¿cómo? ¿Para qué somos soldados, no? Si la gente piensa, no vas a luchar en contra del que se opone a Cristo. La persona que se opone a Cristo es porque tiene una actividad de demonios en su vida. Por eso se opone a Cristo. La persona que a ti te ataca todos los días y que tú le ves la cara y dices, esta persona, cómo me alucina. Cuando tú aprendas a entender que hay una operación de demonios detrás de todo eso, ya no te vas a enojar con la persona, sino tú vas a empezar a pelear en contra de ese demonio para quitarle toda autoridad, para amordazarlo, para atarlo, para que no pueda operar en tu territorio, ni en tu contra, ni en contra de tu descendencia. Y hay muchas estrategias y muchas cosas que vamos a ver en este curso de guerra espiritual. El Señor ya venció, pero es imperioso que comprendamos que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Por qué diría esto Pablo? Si el diablo a ti no te puede tocar, ¿por qué Pablo especificaría esto en Efesios de esta forma? ¿Por qué diría no tenemos lucha contra sangre y carne? Si era Pilato el que crucificó al Señor. Pero sabemos que detrás de Pilato estaba ese demonio que quería crucificar al Señor, ¿no? Si nosotros entendiéramos esto, dejaríamos de pelearnos con las personas y empezaríamos a hacer una guerra espiritual, una lucha en contra de esas fuerzas del enemigo que es de una manera encubierta se meten, se esconden, ¿no? Y se meten para poder destruir tu vida y la mía. Que sabemos que el Señor nos sacará de esto, ¿verdad? Ese mundo de tinieblas opera sin interrupción. Yo me acuerdo que yo cuando era muy jovencita en Cristo le decía a la gente, me voy a ir de vacaciones. Pues ten mucho cuidado porque el diablo no tiene vacaciones. Y decía, qué raro que me dicen eso, porque era muy chiquitita. Pero ahora lo entiendo perfecto. El diablo opera, Satanás opera con un montón de cuaces, un séquito tremendo. Imagínate, se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo. Y estos demonios están encargados especialmente de ti, ¿no? Por ejemplo, hay demonios que están asignados especialmente desde que tú naces para que ellos conozcan lo que tus reacciones, porque quiero que tú sepas que el diablo no sabe lo que tú piensas, pero a través de tus reacciones, ellos obviamente son súper inteligentes, ¿no? Y ellos conocen lo que tú piensas, saben tu reacción, saben lo que sentiste cuando sucedió algo. Entonces, esta asignación es para que ellos puedan llevar una trayectoria de destrucción en tu vida. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo. Porque Cristo, al venir a nuestra vida, pues nos ha llevado a una situación segura, a donde nosotros, creciendo en el Señor, en el conocimiento del Señor, y creciendo en conocer cómo el enemigo nos ataca, podemos salir de esto. ¿De qué me sirve ser ignorante de las cosas de Dios y de las cosas del enemigo? Yo prefiero saber lo que el enemigo hace para yo poder detectar. Si no, antes tenía una confusión espantosa en la cabeza, no sabía si era de Dios o era del diablo, o si era de mi carne o si era del mundo, no sabía de dónde venía el asunto. Cuando tú seas un poquitito más instruido y capacitado en todo esto, tú vas a detectar, tú vas a saber. Por eso, por ejemplo, una persona que quiere estudiar medicina tiene que ir a la facultad de medicina.
Tiene que ir a la universidad, porque tiene que ir poco a poco entendiendo qué es lo que él tiene que conocer para poder realizar, por ejemplo, un diagnóstico, una operación o atender a un paciente. Si a mí me pones un paciente a que lo atienda, no voy a saber nada, pero él ya ha sido ejercitado en esa carrera, ha sido ejercitado para saber qué hacer. Exactamente es lo mismo en Cristo. Cuando somos neófitos, cuando somos chiquitos, cuando no conocemos de dónde viene el ataque, pues ¿cómo nos vamos a defender? Si muchas personas, por ejemplo, cuando son atacadas, piensan que Dios está trabajando en sus vidas. No, Dios no trabaja en la vida de nadie a través de un ataque. El Espíritu Santo es bueno, es hermoso. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nosotros queremos atribuirle lo malo al Espíritu Santo, porque no nos han enseñado correctamente, porque no tenemos ese conocimiento verdadero en la materia, ¿no? El doctor estudia en la Facultad de Medicina, ¿no? En la universidad, ahí en Argentina decimos la Facultad de Medicina. El abogado estudia en la Facultad de Leyes. Y le compete lo que es concerniente a las leyes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es entender que tenemos que ser ejercitados, aprender, para que podamos tener conocimiento y no perezcamos. Para que no nos agarren en curva, para que nuestros sentidos estén ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Y no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno, por favor. En muchos ámbitos del mundo cristiano hacen caso omiso de esto. No sabes cuánta gente, yo estoy platicando con cristianos así felices, ¿no? Padrísimo, hasta que llegamos al tema de la liberación. Ellos se friquean y dicen, bueno, no, yo no creo en eso. Está bien, porque no has comprendido todavía, no has podido pasar a otro nivel. El día que pases a otro nivel, tú vas a saber que no puedes hacer caso omiso de lo que hoy Dios te está explicando a través de esta servidora. ¿Ok? Y no conocen ni comprenden las estrategias del enemigo como para detenerlas. Yo viví tantos años así, por eso muchas veces me pongo de ejemplo, porque pasé de una situación de completa ignorancia con respecto a estas cosas a que me fuera quitado el velo, a conocer y a vivir una vida completamente diferente. Finalmente, no solo tenemos a Dios en nuestro corazón, sino que también estamos constantemente rodeados de la gloria de Dios, pero también acechados por el mal, ¿no? Porque dices, no, ellos dicen, a mí Dios me guarda y nada me pasa, pero están todos enfermos, amargados, deprimidos, derrotados. Así estaba yo, pero gracias al Señor que me sacó. Damos gracias al Señor que nos ha librado de la muerte y nos impulsa a entender que es necesario echar fuera demonios. Si tú echas fuera un demonio de un incrédulo, no es una liberación, es un exorcismo. Y evidentemente, como esa persona no tiene al Espíritu Santo, ese demonio va a volver y lo va a hacer pomada, porque no conoce cómo detener todo eso, ¿no? Pero si un creyente es liberado, es diferente, porque es lo que habla la Biblia cuando dice que la liberación es el pan de los hijos. Cuando la mujer sirofenicia le dijo, mi hija está atormentada por un demonio, él le dijo, pues no te puedo dar lo que le pertenece a los hijos, ¿no? Y ella le dijo, sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le dijo, ok, por esta palabra ha salido el demonio de tu hija. Quiere decir que esta mujer se había ya convertido y a través de convertirse había herencia para su hija. Ojalá tú puedas entender todas estas cosas para que un día te caiga el 20 como me cayó a mí. Cuando un día estaba manejando y entendí, le dije, mamá, ya entendí, la liberación es el pan de los hijos. Y por esto nosotros sabemos que
podemos echar fuera al diablo de nuestra vida, de nuestra mente, en muchas ocasiones de nuestro cuerpo, de nuestros territorios, de nuestras familias y por supuesto de nuestra herencia, que es también lo que a muchos nos importa, ¿verdad? Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Qué maravilla! Porque el Señor me libró espiritualmente y me libró corporalmente y me libró en espíritu, alma y cuerpo. Toda la consumación de esa salvación abarcó los tres aspectos que conforman mi vida, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y sabemos que Pablo aún golpeaba su carne y decía, carne, no te metas. Y sabemos que al principio le costó, pero después dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa lo que suceda, yo ya estoy pronto para ser sacrificado, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Realmente el carácter que Dios le dio a este varón y la liberación que Dios le dio de su propia vida, lo hizo el hombre más, pues no sé cómo decirte, pues más piadoso se podría decir, ¿no? De este Nuevo Testamento donde escribió tantas cartas maravillosas, ¿ok? Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, amén. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabemos que todo esto es con sabiduría, ¿verdad? Hace tiempo escuchamos de una iglesia donde había un pastor que no sé en qué país fue, porque lo recuerdo como algo muy, no sé, doloroso, triste. Un pastor que agarraba las serpientes y decía, a mí no me pueden morder y a mí no me pueden morder. Y el Señor dice que tomarás las serpientes en tus manos. Pues hasta que un día lo mordieron y se murió. ¿Por qué? Porque estaba tentando a Dios, ¿no? Yo me imagino que Pablo habló esto a raíz de lo que él padeció en aquella isla donde la serpiente le picó y él la sacudió así, dijo, tengo que llegar, ¿no? A testificarle a este gobernante y pues sabemos que no podemos tentar a Dios con estas situaciones, pero sí sabemos que podemos utilizar muchas cosas como estas, ¿no? Y te quiero comentar que hay sectores del mundo cristiano que hablan de que este versículo fue agregado en el siglo no sé qué tanto. Miren, chicos, la Biblia es la Biblia. Ni le cambies, ni le quites, ni le pongas, porque el que hace esto es anatema. Este versículo es parte de las Escrituras. El Señor permitió que se pusiera cuando se cerró el canon bíblico y aquí no hay vuelta de hoja. Y esta es la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Los que hablamos en lengua sabemos a lo que se refiere el Señor. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Por eso oramos dando gracias cada vez que comemos. La gente dice, ay, qué religioso. No, no es religioso. Yo oro porque no quiero, si hay algo mortífero, no me va a hacer daño porque lo voy a hacer con acción de gracias. Y la palabra de Dios santificará los alimentos, ¿verdad? Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ha sido maravilloso ver cuántas veces hemos orado por enfermos y han sanado. Y no es para nuestra gloria, es para la gloria del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es para la gloria de Dios que Él lo mandó. Y dijo que aún mayores cosas que Él haríamos si creíamos en Él, ¿no? El que cree en mí, aún mayores cosas que estas hará, porque yo voy al Padre. Quería decir el Señor que Él había consumado ya la obra en la tierra y que ahora podía sentarse a la diestra del Padre y desde allí supervisar toda la obra que ahora la iglesia de Dios tenía que hacer. Y Él se fue, Él ya no está aquí, pero estamos nosotros. Y a través del poder del Espíritu Santo
nosotros podemos operar en ese ámbito sobrenatural y poder detener las acechanzas del maligno, poder replegar las tinieblas, poder echar para atrás toda la maldad con la cual el diablo nos ha querido torturar. Y yo lo he podido comprobar, no sé si tú has tenido experiencia con respecto a esto, pero yo lo he podido comprobar. Yo he podido comprobar cómo mi vida ha sido transformada a través de comprender la autoridad que tengo como hija de Dios, como sierva del Altísimo, como una generala de guerra, como una comandante de ejércitos, ¿no? Como todos estos chicos que están acá, que han entendido la guerra espiritual, y cuando necesitamos hacer guerra, nos levantamos en guerra. Así que yo creo que este es un buen comienzo para este curso de guerra espiritual. De liberación fue el anterior, de guerra espiritual, para que tú empieces a entender que tú no eres un soldado porque sí, eres un soldado porque tienes que estar enfrente de un pelotón peleando la batalla. ¿Y contra quién pelearías la batalla? ¿O cómo se pelea la batalla? Con oraciones pasivas, no, querido. La batalla en realidad se pelea con una oración de guerra para arrebatarle, como te dije al principio de esta prédica, al diablo lo que te ha robado, lo que por ignorancia le hemos cedido a Satanás, que nos pertenece, cosas hermosas que nos pertenecen y pensamos que no son para nosotros, son para otras personas, pero yo no soy digno de recibir todas esas cosas. Mira, tú y yo no somos dignos por nosotros mismos, pero sí somos dignos por la sangre de Cristo. Y como Él es digno, Él ha dignificado a su iglesia y de verdad quiere que su iglesia se levante en guerra. Estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempos de detener las tinieblas y las tinieblas están tan densas ahora con todas las situaciones que se han dado todos estos últimos años, cómo ha proliferado la maldad de una manera tremenda. Por eso es tiempo de que la iglesia se levante y que la iglesia empiece a detener al enemigo. Así que te bendigo, este es el comienzo de este curso de guerra espiritual. Espero que vayamos avanzando poco a poco y que vayamos disfrutando y conociendo de lo que somos capaces como hijos de Dios. Así que nos vemos, si Dios quiere, el domingo y que Dios te bendiga. Comparte esta prédica.